Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Es un gran placer para mí poder estar una vez más con ustedes. Hemos tenido dificultades para conectarnos, sobre todo este día miércoles. Como les explicaba, debido a las muchas funciones y responsabilidades que tiene nuestro querido amigo, el pastor Moisés Sánchez. De hecho, esta noche no puede estar con nosotros una vez más, pero yo quiero estar con ustedes por dos razones importantes. Y permítanme sumar también una tercera razón. La primera es que el día viernes próximo, 2 de diciembre, a las 9 horas, a las 21 horas, tendremos un nuevo programa con nuestro querido amigo, hermano y pastor Manuel Álvarez Cortés. Como ustedes saben, él desde el año 71 aproximadamente está viviendo en Australia, ese hermoso país. Y él está viviendo en la ciudad de Sydney con su hermosa familia. Y desde allá él tiene siempre la buena voluntad de estar con nosotros, participando en el programa en vivo, sobre todo trayéndonos programas en la línea cristológica, la línea que trata temas sobre Cristo y específicamente sobre la evangelización, sobre el evangelio, que es un tema que a nuestro querido amigo Manuel Álvarez le apasiona. Entonces, este próximo viernes, 2 de diciembre, a las 9 de la noche, 21 horas, aquí en el territorio chileno, vamos a tener con nosotros de nuevo la oportunidad de estar escuchando y viendo a nuestro querido hermano Manuel Álvarez en la exposición de otro hermoso tema. La segunda razón por la que estoy con ustedes esta noche es para seguir pidiendo oración por algunos de nuestros hermanos, hermanas y familiares que están en una situación difícil. Hemos estado pidiendo oración por Cecilia Huerta, la hija de la que fuera nuestra querida hermana Laurita Álvarez Cortés. Ella, como sabemos, ha partido a la presencia del Señor, pero su hija Cecilia ahora necesita de nuestra oración. Y no solamente es ella la que necesita nuestra oración en esa hermosa familia, sino que no podemos olvidarnos también de Alex. Alex está en Ibiza, España. Él tuvo una operación bastante grave y bastante complicada y está a punto de tener una nueva operación, así que por favor debemos orar por él. Él tiene un sueño importante, él quiere venir de nuevo a nuestro país, por supuesto estar con sus hermanas. Una razón importante será, por supuesto, visitar la tumba de su madre y también terminar una casa que él ha empezado a construir aquí en la costa. Y dijo que tenía como un gran sueño reunir a muchos amigos y hermanos ahí para celebrar la vida, porque siempre es importante celebrar la vida. Así que, por favor, no nos olvidemos de esta hermosa familia, la familia Álvarez Cortés. Orar por Cecilia, orar por Paula, por el resto de la familia para que el Señor les siga consolando y de manera especial orar por Alex también. Hemos pedido oración por Carolita Gómez y por su hermoso hijo Alfonsito y por la hermana Edith. Ellos deben estar en nuestro corazón y debemos tenerlos presentes y poder orar también por ellos. Así que yo les pido que estén orando por nuestras queridas hermanas. Y también, como les dije, mi hermano no ha estado muy bien de salud, aunque ahora se encuentra un poco mejor, gracias a Dios. Mi hermano Joaquín, que por mucho tiempo él ha estado también viendo nuestro programa. Así que
no nos olvidemos de seguir orando por él. Él sufrió casi una parálisis facial en el lado derecho de su cuerpo, pero gracias a Dios se está recuperando muy bien. Y a propósito de eso, Nancy, mi querida hermana, que yo creo debe estar conectada y le envío mi cariño, como a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados a esta hora, me contaba de el esposo de una amiga que también sufrió un problema de orden cardiovascular, pero cerebrovascular, mejor dicho, de manera más clara. Así que, por favor, no nos olvidemos de orar por este amigo de Nancy que está necesitando también de la oración. Y la hermana María Vázquez, ella nos decía que oráramos por ella y también que oráramos por su familia. Bueno, siempre hay tanto por qué orar. No olvidarnos de orar también de manera especial por nuestro querido pastor Moisés Sánchez. Él está lleno de actividades y lo que deseamos de todo corazón es que Dios lo cuide, es que Dios le dé fuerza, que le dé salud para cumplir con todas las responsabilidades que él tiene. A propósito de eso, desde Iquique, la hermana Gladys Méndez, como siempre, nos regala su compañía y su presencia, así que le envío un cariñoso saludo. También puedo ver a mi querida hija Damari, que esta noche está con nosotros desde Toronto, Canadá. Ya hace bastante frío allá, así que yo le mando como siempre un abrazo y un beso a mi querida hija. A todos los hermanos y hermanas que se conectan. Quiero pedir oración especial por el hermano José Rolando Hinojosa y por su querida esposa, la hermana Janet Rodríguez, quien permanentemente desde Cochabamba, Bolivia, han estado conectados con nosotros y ellos están a punto de viajar a Chile porque acá vive su hijo, que es doctor, así que lo van a venir a visitar y ellos van a emprender pronto un viaje en el mes de... Quiero pedirles oración para que el Señor los cuide en ese viaje y puedan venir sin problema y estar con su hermosa familia acá y por supuesto también disfrutar con nosotros. Y yo les prometo que el hermano José, el hermano Rolando, estando aquí con nosotros, podemos también tener una palabra y un saludo especial y algún mensaje que él nos pueda dar. Así que por todas estas actividades, yo he querido transmitir esta noche de manera especial para que estemos siempre pensando que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, que Él siempre está con nosotros para bendecir nuestra vida, para ofrecernos un espacio para la vida buena, un espacio para que podamos vivir en bendición, porque eso es tener bendición, espacio para una vida buena, una vida con mejores posibilidades, y no solamente en la parte económica, sino que lo que tiene que ver con nuestros sueños, lo que tiene que ver con nuestras emociones y lo que tiene que ver con nuestras realizaciones en la vida, que tengamos una vida completa. Así que quiero enviar para todos un hermoso saludo. Como siempre también está mi querida esposa, una parte de la casa, saludándonos y estando con nosotros. Veo a Carolita y dice: buenas noches, mi mamá está viendo. Saludos y bendiciones. Qué bueno. Habíamos pedido al comienzo del programa oración especial por ti, Carolita, por tu querido y hermoso hijo Alfonsito y por tu linda y hermosa madre, la hermana Edith, a quien enviamos un beso y un abrazo y deseamos que el Señor la bendiga. Y no se olviden, este próximo viernes un amigo especial de tu madre estará con nosotros en el programa desde Australia, el querido hermano Manuel Álvarez.
Así que ustedes recordarán que el día miércoles, quizás fue a comienzos de noviembre, en la imposibilidad que tenía el pastor Moisés Sánchez de conectarse con nosotros, decidimos con nuestro querido amigo Richard Aguilera, quien se conecta con nosotros permanentemente y le enviamos un cariñoso saludo, igual que a Pedrito Faría. Saludos, dice, un abrazo grande y bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Para ti, querido amigo y hermano también, que estás tan lejos, allá en Washington, más específicamente en el estado de Maryland, te enviamos un cariñoso abrazo para ti, tu hermosa familia, y también para tu querida madre que está aquí en Chile, la tía Maggi. Así que en la imposibilidad de tener al querido pastor Moisés Sánchez con nosotros, decidimos con Richard incluir un programa especial sobre un curso o una charla temática sobre la Biblia, la que titulamos La Biblia, un camino que ilumina mi vida y mi fe, un camino para mi vida, para mi fe, y eso es la Biblia. Hay muchas maneras de abordar el tema de la Biblia, pero nosotros queremos aportar ciertos elementos que tienen que ver con la formación de la Biblia, y lo hemos dicho muchas veces, pero conviene repetirlo. La Biblia se formó primero por tradición oral. Fueron relatos que fueron pasando de personas a persona, y especialmente un lugar importante y preponderante fueron las matriarcas del pueblo hebreo, del pueblo israelita, del pueblo judío. Ellas contaban estas historias a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. Y en esa gran capacidad de memoria que tiene la gente allá en el Asia, ellos conservaban esas historias de manera muy clara. Y cuando comenzó en el mundo a aparecer el arte de escribir, esas historias pasaron a ser escritas. Y así comenzó el segundo momento de la Biblia, que es la tradición escrita. Entonces, cuando hablamos de la formación de la Biblia, tenemos que hablar de todo momento: tradición oral, contar las historias, los relatos, las cosas grandiosas que Dios había hecho con ellos y por medio de ellos, por este pueblo que Dios eligió, el pueblo hebreo o el pueblo israelita o judío. Y en el segundo momento, instante, dejar plasmada ya, en ese momento era en piedra, era en cuero de animales, era en una planta que se llamaba papiro. Una vez que estaba fresca, escribían en esa planta y después la dejaban secar al sol. Y así se fueron formando los preciosos libros de la Biblia hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, nuestras Biblias modernas. Pero ha sido, la verdad, un proceso largo, un proceso extenso en la formación de la Biblia. Bien, les voy a ofrecer la segunda parte de este curso de la Biblia, esa luz que ilumina nuestro camino de vida y de fe. Así que, si ustedes me permiten, voy a hacer todo lo posible aquí para poder ofrecerles de manera gratuita este curso sobre la Biblia o esta charla de la Biblia que preparamos con tanto cariño con nuestro querido amigo Richard Aguilera. Bienvenidos y bienvenidas a este curso donde estamos tratando el tema de la Biblia. Pero, ¿cómo hacer que la Biblia sea una luz
para nuestro camino de vida y de fe. Quisiera recordarles que en el capítulo anterior lo que hicimos fue hacer un panorama general, una especie de prolegómeno, de introducción sobre el tema que vamos a abordar. Así que es muy grato para nosotros que ustedes nos acompañen. Les agradecemos infinitamente por su tiempo. Vamos a ver de manera específica cómo se formó la Biblia, cómo es que esta biblioteca con materiales tan diferentes se ha conformado en el paso del tiempo, quiénes fueron las personas que intervinieron y cuál es el proceso que ha debido seguir la Biblia para desde narraciones orales ser ahora un libro escrito como esta versión que yo tengo en mis manos. Así que muy bienvenido a esta segunda parte del curso de la Biblia. Bien, vamos a reconocer las diferentes etapas de la formación de la Biblia. Hemos dicho que al comienzo no era como la conocemos. No estaba escrito en el idioma que nosotros podemos leer, estaba escrito en otros idiomas, eran narraciones orales que se transmitían de generación en generación. Pero entonces, ¿cómo llegó a ser un libro como el que tenemos en nuestras manos o como el que la gente puede tener en Norteamérica, en el idioma inglés o francés, en el caso de algunas partes de Canadá, o los otros idiomas, eslavo, mandarines y tantos idiomas que hay en el mundo? Entonces, hablemos en primer lugar de la tradición oral. La tradición oral es el primer elemento o la primera etapa de la formación de la Biblia. Conviene recordar que ahora en nuestra época la Biblia es un libro que se puede encontrar en las diferentes bibliotecas del mundo, en los museos, en las iglesias y en muchos hogares del mundo. La Biblia se conoce con diversos nombres: Santa Biblia, Sagradas Escrituras o la Biblia. Hemos dicho ya, pero conviene recordar que es el libro o uno de los libros que más se ha vendido en todas las épocas, tanto que se suele denominar o conocer como el libro de los libros. Está traducido en 717 idiomas aproximadamente, toda la Biblia, lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, y a más de 2000 idiomas el Nuevo Testamento. Pero no siempre fue así. Antes de ser un libro como este, era una colección de narraciones, las que se transmitían y conservaban de manera oral. A ese proceso se le conoce con el nombre de tradición oral. Preguntémonos entonces, ¿qué es la tradición oral? Bueno, la tradición oral es la forma de transmitir una historia, una narración de generación a generación y pasa principalmente de abuelas o abuelos a las madres, a los padres y desde ahí a los hijos, a las hijas, a las nietas y a los nietos.
Es la cultura de una comunidad que a través de cuentos, a través de romances, a través de leyendas, de canciones, de adivinanzas, de oraciones, de conjuros, de refranes, van contando una historia. En el Antiguo Testamento, Primer Testamento, las narraciones del primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y que trata sobre los patriarcas, se pasaba en forma de cuentos populares, de canciones, de mitos, de epopeya. Y lo mismo sucede con el Éxodo, con el libro de Josué, con el libro de los jueces, con Primera y Segunda de Samuel. Ahora, no sabemos exactamente dónde y cuándo se originaron estas narraciones. Por lo tanto, no sirven para reconstruir historias fieles y detalladas, sino que su principal razón de ser es para enseñar, animar, inspirar o reafirmar alguna creencia en particular. Pero también se usaban para explicar ciertas costumbres o los orígenes de alguna cultura, de algún hecho, de algún pueblo determinado. Y estas narraciones e historias se fueron adaptando con el paso del tiempo y a medida que las circunstancias cambiaban. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que se llama en la formación de la Biblia la tradición escrita. Es principalmente gracias al trabajo de la ciencia de la arqueología, es que sabemos que existen o existían diferentes tipos de textos. Habían cartas políticas, cartas militares, cartas de negocio y también cartas de amor. Y también se ha podido encontrar leyes grabadas en piedra y en arcilla. Estas son historias de héroes, historias sobre la creación del mundo, historias sobre la creación del hombre, cómo se produjo ese fenómeno que llamamos el diluvio universal, y también nos cuentan sobre el problema del mal. El arte de escribir se manejaba en el ambiente de la corte real. Allí existían las escuelas de escribas. Era principalmente la gente rica que tenía acceso a este costoso arte. Estos escribas se preparaban durante muchos años y el oficio pasó de generación a generación. Su trabajo consistía en poner por escrito las tradiciones, las historias, los cuentos y las narraciones que circulaban de manera oral o ahora en pequeñas formas escritas. La tarea de estos escribas era reproducir con la mayor exactitud posible dichos textos. Sin embargo, a pesar de que su trabajo fue muy cuidadoso, los textos contienen errores que se llaman de oído y de vista, porque estos textos eran dictados y se copiaban muchas veces. Por eso es que se confundían algunas letras o se confundían el orden que estaban en las columnas. Y a veces se escuchaba también muy mal cuando alguien dictaba. Otro problema es que muchas veces se experimentaba con los textos, agregando explicaciones o adaptándolo a una nueva situación. Los copistas, aunque fueron rigurosos en su trabajo, también trabajaron con mucha libertad. Los principales problemas con la transmisión y copia del texto se
debieron a, por un lado, omisiones y adiciones, explicaciones de pasajes y relecturas. Otro problema fue las faltas ortográficas por escuchar y copiar mal. Y el otro problema es que había notas explicativas de un texto que parecía muy oscuro, muy difícil de entender y por lo tanto muy difícil de interpretar. También habían manuscritos que estaban dañados por el paso del tiempo o porque en los lugares hubieron guerras, hubieron saqueos, hubieron incendios y todo esto provocó daño en los manuscritos. Y por último, entre tantos factores que hay alteraciones que fueron provocadas por los escribas en el afán de intentar suavizar algún texto que parecía muy duro o poder explicar un texto de una mejor forma. Resumiendo, lo que llamamos el proceso de tradición escrita nos permite observar lo siguiente. Primero, el trabajo de copiar los textos fue hecho por escuelas de escribas. Cabe decir que eran las capas altas de la sociedad quienes hacían este trabajo. El pueblo no estaba muy presente en eso. Además, eran hombres. Mujeres no hacían ese trabajo. Los textos fueron trabajados con mucha libertad. Aunque la misión era reproducir lo más fielmente el texto, se produjeron, como ya hemos visto, errores, aclaraciones y reactualizaciones. Lo que significa que tenemos que tener sumo cuidado al momento de leer e interpretar esos textos. Bueno, hablemos de otro tema, el tema de las traducciones. Para comenzar, es necesario tener presente que cuando nosotros y nosotras, lectores modernos, estamos leyendo la Biblia, lo subrayo con mayúscula. No estamos leyendo el texto original, sino que estamos leyendo una traducción en nuestro idioma. Repito, cuando nosotros leemos el texto de la Biblia, no estamos leyendo el texto original, sino que una traducción en nuestro idioma. Traducción siempre será una interpretación. Porque tenemos que recordar un hecho fundamental. Los idiomas originales de la Biblia eran el idioma hebreo, el arameo y el idioma griego. Y después de un largo recorrido por muchas lenguas, tenemos un texto de la Biblia en español y en los idiomas modernos. Se entiende por idioma un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. También es un modo particular de hablar de algunas personas en algunas ocasiones. Este sistema de signo o modo tiene que ver con lo que llamamos cultura. Entonces, comunicación que está cargada de sentido, de significancia y de coherencia de una cultura determinada y específica. Si esa traducción de un idioma a otro no se hace con respeto, con tolerancia y también
con mucha creatividad, será muy difícil poder captar lo esencial de su mensaje. Bien, hablemos por un momento sobre las principales traducciones o versiones que se han hecho del texto de la Biblia. La primera de ellas es la Septuaginta. Es una traducción griega del Tenaj o Tenaj, que es el primer testamento o antiguo testamento del mundo hebreo, y se hizo alrededor del siglo IV antes de Cristo. Después tenemos la Vulgata Latina de San Jerónimo del siglo IV en el idioma latín, pero el 4 después de Cristo. La Peshitta Siriaca, la Biblia Alfonsina del 1260 después de Cristo, que era una paráfrasis y resumen de la Biblia. La Biblia Poliglota Complutense, los años 1514 al año 1222. El famoso Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam entre el 1516 al 1522. La Biblia Regia de Aries Montano entre el 1563 al 1572. La famosa Biblia de Lutero entre el 1521 al 1534. Y la no menos famosa Biblia del Oso de Casiodoro de Reina en el 1569. Conviene recordar que esta versión fue revisada por Cipriano de Valera en 1602 y después de esto ha tenido múltiples revisiones: 1858, 1862, 1865, 1874, 1883 y así sucesivamente hasta que la última fue hecha el año 1995, y esta traducción de la Biblia llegó a ser conocida como la traducción de Reina y Valera. Nácar Colunga, en 1944, traducción completa de la Biblia al idioma castellano, hecha directamente de los idiomas originales, no del original, porque dijimos que no hay un original de la Biblia, pero hecha de los idiomas hebreo, arameo y griego. La versión o la traducción hispanoamericana de 1916 era una edición del Nuevo Testamento. La Biblia de Jerusalén, 1967, que apareció en el idioma francés, después en el inglés y finalmente al castellano. Y es muy usada y apetecida por los científicos que trabajan la Biblia por el aparato crítico. Y no menos importante, la versión de la Biblia Dios llega al hombre, que no es tan literal como las otras versiones. La Biblia latinoamericana 1971, que contiene riquísimas notas pastorales. La versión internacional de 1998, hecha de los idiomas originales también, pero a un castellano más fresco, más exacto y más elegante. Bien, el recorrido es amplio y solo hemos nombrado algunas de las miles de versiones que hay. Hablemos sobre las razones principales del por qué estas distintas versiones. La primera razón es para que la gente pudiera leer la Biblia en su lengua materna. En segundo lugar, para eliminar los errores de los copistas y recuperar algo del texto original. También estas versiones o traducciones sirven para actualizar el lenguaje. Ahora hablemos de otro tema. ¿Cómo realizaron esas traducciones? Primero, se genera un borrador
y se discute. Primer paso. Segundo paso. Se conforma un grupo de especialistas, hacen aporte desde la crítica textual y ven los matices de las lenguas originales, ven también cuestiones de los aportes de la arqueología y por último las expresiones particulares de las diversas lenguas, idiomas y dialectos. El paso posterior es someter a la crítica de algunas congregaciones importantes en el mundo católico ortodoxo, en el mundo católico romano y en el protestantismo, y se le entrega este trabajo a líderes, a pastores, a sacerdotes y a grupos de estudio bíblico. Una vez hecho todos estos pasos, vuelve a los traductores quienes hacen las últimas correcciones. Bien, ustedes se pueden dar cuenta que para que se conforme un libro como este, ha sido fruto de un largo proceso de transmisión, de relatos, de narraciones, de vivencias, de construcciones literarias y de traducciones desde el texto original. Hay un esfuerzo continuo por hacer nuevas versiones del texto bíblico. Y todo esto para poder transmitir de mejor forma la experiencia de cómo Dios llamó y se relacionó con un pueblo para que sean testigos de su amor y de su salvación. Me gustaría, sin embargo, aprovechar el tema de la Biblia para recordar algunas cosas importantes. La Biblia es un libro maravilloso, lo decimos ahí en la charla, en el curso. Se le ha denominado el libro de los libros. Y podríamos preguntarnos, ¿qué contiene este libro que lo hace tan especial? ¿De qué se trata este libro? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia nos cuenta una hermosa y gran historia. Porque aunque sean libros que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes tiempos y por diferentes autores, y hemos dicho, y vamos a decir de manera clara ahí en la charla, en el curso, que a veces comunidades enteras fueron autores de muchos de los libros que están en la Biblia. Pero nos cuenta una gran historia. Una historia que está llena de relatos emocionantes, de relatos apasionantes, que están muy bien escritos. Porque ustedes deben saber que, por ejemplo, el libro de Isaías o el libro de los Salmos está entre la literatura más extraordinaria del mundo. Y así ha sido reconocido por los especialistas y por los grandes literatos o por la gente que entiende sobre el arte de escribir. Bueno, tiene una historia llena de relatos y es una colección de relatos. Pero lo que podemos notar es que a través de esos relatos se vislumbra algo que hemos llamado el hilo de oro, ¿no? Que corre desde el comienzo del libro, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese cordón o ese hilo de oro es lo que nosotros, las personas de fe cristiana, denominamos
la historia de la redención, la manera como Dios nos ofrece la salvación. Y un texto principal en la Biblia es un texto que casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, entonces el centro de la historia es la redención del ser humano, pero es una redención que nace no en el ser humano, no en su mente, no en su corazón, sino que nace en la mente y en el corazón de Dios. Ese es el centro de la historia, es Dios. Lo que Él hizo con los seres humanos, lo que Él hizo con este mundo y lo que Él continúa haciendo hasta el día de hoy. Entonces, esta Biblia comienza así la historia. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo el relato de la Biblia está en el centro, en el clímax, la relación de Dios con todo el género humano. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará con nosotros, los seres humanos. Entonces, me gustaría destacar algunos de los temas centrales que tiene este libro de la Biblia. Primero, la creación. En segundo lugar, el tema del pecado, el tema de la caída, por qué los seres humanos perdimos la relación con Dios. Y en tercer lugar, el tema que ocupa este libro es el tema sobre el pueblo hebreo, que posteriormente se llamará israelita y se llamará el pueblo judío. Entonces, ese es el tercer tema de la Biblia. Y de manera especial aquí tenemos que decir que se trata de un pueblo que Dios había escogido de manera especial para mostrarnos el amor de Dios. Entonces, la importancia de Israel no es una importancia de un pueblo específico, sino que la importancia es que este pueblo pueda mostrar y revelar a Dios. Y el problema es que en muchas partes de la historia ellos no han mostrado a Dios. Y lo más dramático y lo más terrible es que ellos a veces han mostrado algo muy diferente a lo que Dios les había pedido que mostraran, que fueran sus testigos y que fueran servidores de sus hermanos y que fueran servidores de esta palabra que Dios tiene para los seres humanos, una palabra de amor, una palabra de fe y una palabra de esperanza. Pero allí está el tema, Israel, pueblo hebreo, pueblo judío, el tercer tema de la Biblia. El cuarto tema de la Biblia, lógicamente, y el más importante, es hablarnos sobre Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el gran personaje de la Biblia, es el personaje especial. Y no es por otra razón que la humanidad ha escogido separar la historia de la humanidad antes de Cristo, antes de Jesús, después de Cristo, después de Jesús. Porque no hay un ser más extraordinario que hayamos conocido hasta ahora en la historia de la humanidad como es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, el prometido, el que nos trae la esperanza, el que nos mostró el verdadero rostro de Dios, el que nos ha prometido cosas tan extraordinarias para nosotros como son la salvación de nuestras vidas y por supuesto que nos ha traído la vida y la vida en abundancia.
Un quinto tema que ofrece la Biblia es acerca de los seguidores de Jesús, lo que se llama la eclesía. Es un término griego, el término eclesía, transliterado al castellano, y significa los que han sido separados del mundo para ser testigos del Señor y llevar su mensaje. Entonces, este tema es el quinto tema de la Biblia. ¿Qué pasa con los seguidores de Jesús? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo comienza y se forma la iglesia? ¿Cómo la iglesia comienza desde allí, desde Jerusalén, en el centro del mundo judío, a expandirse por todo el mundo? Y lo que dice el libro de los Hechos, que es un libro de la Biblia, se hace realidad, porque es necesario que este mensaje no solamente se conozca en Jerusalén, en el mundo judío, sino que se lleve por toda la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, y después se vaya a las otras provincias judías, pero desde allí vaya al mundo gentil, vaya al mundo griego, vaya a todos los países que rodeaban al pueblo judío, hasta que este mensaje llegue, como dice el libro de los Hechos, hasta los confines de la tierra. Y damos gracias a Dios, porque así como está el mundo ahora diseñado, nosotros estamos en los confines de la tierra, pero perfectamente el globo terráqueo podría estar al revés, y podría ser Alaska, o podría ser Canadá, o podría ser Groenlandia, lo último de la tierra. Depende solo de los ojos con que veamos las cosas, porque todo tiene una perspectiva diferente en el mundo. Así que lo importante es que este tema de los seguidores de Jesús es el otro tema de la Biblia. Y finalmente, el último tema que ofrece la Biblia es el tema de la escatología, una palabra griega compuesta. La palabra escatón significa el final de los tiempos. Y la palabra logía significa palabras o tratado sobre el escatón, sobre el final de los tiempos. Y allí la Biblia nos ofrece este tema de la escatología. Entonces vuelvo a repetir. Primero, creación. Segundo, el tema de la caída del ser humano, la separación entre Dios y el hombre, el tema del pecado. Tercero, el tema de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Cuarto, el tema de Jesús. Jesús, el personaje central y más importante de la Biblia. Y quinto, el tema que trata sobre los seguidores de Jesús, la iglesia de Jesús, todos los que son testigos de Jesús. Y finalmente el tema de la escatología, del final de los tiempos. Ahora, tenemos que entender una cosa muy importante, y permítanme por favor tomar un poquito de agua. A propósito de la Biblia, Jesús dijo que Él ofrecía un agua que saltaba para vida eterna y que hace que no volvamos a tener sed. Así que qué interesante es lo que Jesús nos dice, ¿no? Bueno, lo que quería decir sobre la Biblia, que tenemos que ver a la Biblia como un testigo tan importante, un testigo de primera línea, un testigo de primera persona. Allí han quedado grabadas. Ahora,
en un libro, ¿no? Es un libro, pero antes no era un libro, sino que eran historias, pero ahora es un libro. Ahí han quedado grabadas las palabras que nos muestran algo sobre cómo es Dios, quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros, los seres humanos, y cómo podemos definitivamente acercarnos a este Dios, porque habíamos perdido esa relación con Dios, pero por una iniciativa de Dios mismo, ahora podemos volver a esa relación a través de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, la Biblia es un testigo. La Biblia nos relata esta historia no de una forma distante, no de una forma lejana, como lo haría un historiador moderno, sino que esta Biblia está escrita para invitarnos a quienes estamos leyendo, escuchando su mensaje, a que respondamos. Eso es lo importante. No es un simple relato para comunicarnos historia, para comunicarnos ciencia, para comunicarnos mitos, para comunicarnos cronología, para comunicarnos cualquier otra cosa que son cosas importantes, temas importantes, pero lo más importante es que la Biblia nos muestra el mensaje de la salvación, de la fe y de la esperanza, y demandan de nosotros, los que leemos y los que escuchamos su mensaje, que respondamos. Entonces, tomemos la Biblia como un testigo de primera línea, un testigo de primera fuente, y que cuando nos habla y nos cuenta su relato, pide de nosotros una decisión. Eso es muy importante con la Biblia. Es un testimonio de lo que Dios ha hecho en la historia, lo que Dios sigue haciendo en la historia, y lo más importante, lo que Dios hará en esta historia. Porque recuerden ustedes, cuando el pueblo hebreo estaba sufriendo, Dios escuchó el sufrimiento del pueblo, y Dios sigue escuchando el sufrimiento de los pueblos. Dios sigue escuchando el clamor de los necesitados, de los desesperados, de los enfermos, de los que no tienen esperanza. Dios todavía sigue escuchando el clamor del pueblo. Y cuando el pueblo hebreo clamó en su dolor, Dios envió a un Salvador, a un libertador. Y cuando este libertador quiso conocer acerca de esa misión y en qué nombre tenía que ir para enfrentarse ante el opresor, Dios le dijo que él tenía que ir en el nombre de Yo soy el que soy. Y si estas palabras se ven en el hebreo original en que fue escrito la Biblia, lo que significa es: yo seré el que seré, porque está en el verbo futuro, en el idioma hebreo. Yo seré el que seré. Por eso yo les digo, la Biblia trata de relatos sobre lo que Dios hizo, sobre lo que Dios hace, pero lo más importante, sobre lo que Dios hará. Y Dios ha prometido al final de la Biblia que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Toda lágrima de nuestros ojos será enjugada. Y por eso dicen los evangelios: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, porque ellos serán bendecidos, serán llamados felices o bienaventurados.
Bueno, no nos olvidemos de esto. La Biblia tiene estos temas que ya he señalado, pero lo importante es reconocer a la Biblia como un testigo de primera fuente. La Biblia tiene la intención de convencernos y de persuadirnos a nosotros lectores a que sigamos a Jesucristo. Y tiene además la intención de ayudarnos a comprender cómo seguirle en compañía de otros y de otras. Puede hacer una diferencia en nuestra vida. Entonces, para terminar, queridos amigos y amigas, leer la Biblia es como recibir una invitación, una gran fiesta que Dios quiere ofrecer al mundo. Y lo que Dios quiere es que nosotros procuremos responder, porque la invitación está hecha, porque la mesa está servida, pero que no vaya a ocurrir como cuenta la historia o la parábola de cuando el Señor salió a invitar, los invitados rechazaron la invitación y nos quedemos fuera de esa gran fiesta que Dios tiene para todos los seres humanos. Así que bendiciones para todos y cada una de ustedes. He visto que Anita Núñez se sumó en algún minuto ahí, si todavía está viendo el programa. Bendiciones para ti, querida Anita, que Dios te guarde y te bendiga siempre. Ella ha estado casi desde el principio con nosotros, igual que Adelita, Lelita, mi querida amiga. Te cuento que fui invitado estos días a la reinauguración de la tienda Emanuel. Tienda Emanuel es una tienda que estaba en el corazón de Chabelita Curitol y de Carlitos Sandoval. Ellos son hermanos muy queridos que nosotros los conocemos. Esos hermanos eran de la iglesia de Los Olmos y de la iglesia de La Serena. Un matrimonio lindo que lamentablemente perdieron la vida hace 1 año, 2 años atrás de manera muy triste. Pero ellos dejaron una hermosa herencia para sus hijos y sus hijas. Y esa herencia fue una tienda. Era una tienda que está aquí en un pasaje en el centro de Maipú. Se llama Emanuel, que sabemos que significa Dios con nosotros. Y cuando estamos con Dios, cuando trabajamos con Dios, todas las cosas son diferentes. Entonces, ese local de tela pronto se transformó en 2 locales y tenían un local de tela, de género, venta de género de tela, y después agregaron lana y artículos de paquetería, ¿no? Y se ampliaron. Y fuimos con el pastor Gerson González, Polito González, a orar y bendecir el negocio de nuestros hermanos. Pero el día de ayer ya no es un local ni 2, ahora son 3 locales, 2 locales de tela ampliados, muy grandes, y un local de paquetería y de lana. Entonces, una bendición especial para Marlene Sandoval, para Vladimir, para Tito y Natalie. Ellos son una hermosa familia y son la herencia de alguien que tuvo fe, de alguien que tuvo visión, de alguien que respondió sí a la palabra de Dios y quiso caminar con Dios y quiso abrir esperanza y futuro con Dios, porque eso es el evangelio, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de gracia. Todo lo contrario a esto no es evangelio. Negocio no es evangelio. Corrupción no es evangelio. Tener dominada a la gente no es evangelio.
evangelio es una palabra de esperanza, es una palabra de amor, es una palabra de gracia, es una palabra de bendición. Y todo eso, como dice el libro de Isaías, es de balde, es de gratis. Dios no nos cobra nada para bendecirnos. No se trata de que usted ponga dinero a este programa para que Dios lo pueda bendecir, o que usted lleve tanta plata a la iglesia y que la tire a los pies del pastor para sembrar y Dios lo va a bendecir. Eso es mentira. Eso no es evangelio. Evangelio es que Dios nos ofrece de gratis salvación, porque el evangelio es por gracia. Evangelio es evangelio de amor, evangelio de poder, evangelio de fe, evangelio de esperanza. Así que, querida Sara y amigo, por la presencia de Pedrito que estaba con nosotros, y después yo sé que algún hermano más nos ve, pero sobre todo a las mujeres, mi cariño, mi bendición y el deseo que Dios les siga cuidando en este tiempo tan difícil. Así que seguiremos hablando de la Biblia, pero no se olviden, orar por la familia Huerta Álvarez, Cecilia, Alex, Paula y toda la familia necesitan oración. Orar por Carolita Gómez y su hermoso hijo y la hermana Edith. Orar por mi hermano Joaquín para que el Señor lo siga sanando. Hay tanta necesidad de oración, hay gente enferma, gente importante, gente valiosa, gente que sufre, gente que está en dificultad, gente que está en problema. Debemos permanentemente estar orando. Así que mi cariño y mi bendición para todas y todos ustedes. Y no se olviden, este viernes, pasado mañana, jueves, viernes, a las 9 de la noche, nos volvemos a encontrar, como siempre, en este programa Covife, el programa de la comunidad de vida y de fe. No somos iglesia, no somos religión, aunque el tema nuestro es la religión, pero nosotros somos una comunidad de distintos hermanos y hermanas que tratamos por todos los medios de comunicar el mensaje del Evangelio. Así que nos encontramos allí, no se olviden, el día viernes a las 9 de la noche con el querido hermano Manuel Álvarez. Y estoy leyendo aquí a mi hija. Pido la oración por mi marido Anthony, que mañana tiene que realizarse una colonoscopía. Gracias, dice. Por supuesto, hija, ¿cómo no vamos a orar por Anthony? Y aprovechamos también de pedir oración por su madre, para que Dios les pueda bendecir. Que todo vaya bien con Anthony mañana y con cada hermano y hermana que está pasando por un tiempo difícil. El Señor todavía extiende su mano de bendición para nosotros. La mano del Señor jamás se ha acortado, sino que el Señor siempre, de manera permanente, ha estado con nosotros para ayudarnos en el camino de la vida. Así que oremos, por favor, en estos últimos 2-3 minutitos. Querido Señor, queremos darte las gracias por tener la posibilidad de poder juntarnos para dedicar unos minutos del día a pensar en lo hermoso y maravilloso que es ser tus hijos y tus hijas. Sabemos que tenemos a un Padre extraordinario, a un Padre que nos ama, a un Padre que permanentemente nos cuida. A pesar de todo lo que somos, a pesar que no somos perfectos, sabemos que tú nos amas, Señor,
y que nos amas tanto, que has enviado a Jesús, tu Hijo, para mostrarnos el camino hasta la vida plena, hasta una vida completa, hasta una vida integral, hasta la vida eterna. Y te agradecemos porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, que no vemos, pero que sentimos y que podemos ver alrededor de nuestra vida cosas tan extraordinarias que no comprendemos ni entendemos, pero vemos tu mano, Señor. Y te damos gracias porque ese Espíritu es el que nos anima, es el que nos cuida, es el que nos alienta. Ese Espíritu es aquel que nos ayuda a crear mejores condiciones de vida. Gracias por el Espíritu Santo, que es el consolador. Cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, cuando estamos desesperados, el Espíritu está allí para decirnos que hay esperanza, que hay vida, que hay poder en el Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia. Dios nos ama, está interesado en nosotros. Te pedimos una bendición especial para todos los que necesitan, especialmente para Cecilia, Paula, para Alex, para Carolita, Señor, para la hermana Di, para su hijo Alfonsito, para mi hermano Joaquín, Señor. Sigue sanándolo porque tú tienes poder para hacerlo. Para el amigo, Señor, de Nancy, para el esposo de su amiga Viviana, bendícelo, Señor. Tú puedes sanarlo, tú tienes poder para hacerlo. Bendice y sana, Señor, a la hermana Mari y su familia que tiene necesidad de ti. Señor, bendice a Anthony, Señor, que mañana tiene que realizarse examen, que tu mano lo pueda guardar y cuidar, porque tu mano está extendida sobre nosotros, Señor. Tú eres vida, Señor, y proclamamos vida, Señor, porque el Evangelio es vida. Bendice, Señor, a la madre de Anthony, Señor. Bendice a la señora Julia. Tú tienes poder para restaurar. Gracias, Señor, por todo te agradecemos, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Cuando yo recuerdo el año anterior, era todo tristeza en esta casa y cada vez que iba a ver a mi hijo llegaba más desconsolado. Pero ahora estoy tan feliz, Señor, porque lo veo completo, lo veo lleno de actividad, de trabajo, ha recuperado el deseo de interesarse por las cosas del mundo. Veo expresiones, Señor, de asombro, Señor, y ganas de vivir, Señor. Así que yo confío en ti, Señor, en tu amor y en tu gracia. Y yo sé que eso no es para mí, ni solamente para mi hijo, es para todos, Señor, porque en ti, Dios mío, hay plenitud de vida y te adoramos y te alabamos por ser un Dios tan extraordinario. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos que tengan la oportunidad de este programa, ha sido un placer enorme estar con ustedes. Y siempre soñando en que tengamos de nuevo la posibilidad de estar con los queridos amigos y hermanos que normalmente estaban transmitiendo en este programa. Yo sé que vamos a tener ya la posibilidad de que podamos estar con ellos. De hecho, repito, el viernes a las 9 está el querido hermano Manuel Álvarez. Nos visitará el hermano Rolando Hinojosa desde Bolivia y va a estar con nosotros. Y pronto vamos a tener novedad en este programa y, por supuesto, la presencia del pastor Moisés Sánchez con nosotros, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Bendiciones para todas ustedes. Y como siempre les decimos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor
alce hasta nosotros su rostro y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce hasta nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros y de nosotras su paz. Así que un abrazo inmenso, un beso para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.